Buenos días, el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo tanto la izquierda como la derecha tienen un mal diagnóstico sobre Javier Milei. Por izquierda nos vamos a referir en general a la izquierda hegemónica, a la izquierda indefinida. Y por derecha, pues nos vamos a referir un poco a los derechistas liberales, pero también en general a la gente que se siente identificada con la derecha, con la gente que se siente identificada con Javier Milei, sin precisamente adscribirse como derechistas. Ahora bien, la izquierda muchas veces te va a decir, es que Javier Milei es un fascista, es un facho, es un ultraconservador, que pues va un poco en la línea de lo que piensa el presidente acerca de Javier Milei. Sin embargo, esto es erróneo. Javier Milei no es un facho, no es un fascista y finalmente yo diría que tampoco es un conservador. ¿Por qué? En primer lugar, ser fascista y ser anarcocapitalista son contradictorios. Porque el anarcocapitalista lleva la modernidad hasta sus últimas consecuencias. La modernidad capitalista hasta el punto de querer vender órganos, de querer privatizar calles. Esto pues no va de acuerdo con la ideología fascista que pone en el centro ya sea a la nación o al pueblo, a un pueblo generalmente racializado, como en el caso de la Alemania, pues se referían a los arios. En cuanto a que si Javier Milei es un facho, un conservador, pues no, no lo es. O sea, el señor Javier Milei incluso ha admitido tener tríos. Es una persona que en general no apela a lo conservador. No, no tiene tanto esa tesitura. Eso sí, Javier Milei se opone al aborto, se opone a descriminalizarlo, pero no por eso vamos a terminar de decir que él es un conservador. Incluso el pensador Norberto Bobbio, que era filósofo y jurista, estaba en contra del aborto. Y no por eso podemos decir que Norberto Bobbio es un conservador. Por supuesto que es una postura conservadora, pero eso no te define. Al contrario, yo creo que Javier Milei es un destructor, completamente. Hay que recordar esta frase de Marx que palabras más, palabras menos, se refiere a que el proteccionismo es conservador y que el libre mercado es destructor. Porque el capitalismo destruye todas las tradiciones. El capitalismo penetra y avanza de tal forma que el criterio de cada vez más cosas va siendo el mercado, la ganancia, la competitividad, y se deja de lado pues esta idea tradicional de a lo mejor la cooperación por un lado, la dominación patriarcal, que también es algo que destruyó el capitalismo, la, la preservación de lo común, de lo nacional, de lo cercano, y se intercambia por los valores del mercado, que va a sustituir la cooperación por la competencia, va a sustituir los bienes locales, los bienes caseros, por los bienes del mercado, por los bienes extranjeros. También, algo que mencionan muchos es que Javier Milei es un neoliberal. Y hay gente que quiere pensar, que no entiende realmente que Javier Milei es más que un neoliberal. Piensan que por el ánimo privatizador que tiene, Javier Milei pues es un neoliberal. Hay gente que dice, es que es como Salinas de Gortari, pero
si bien podemos coincidir en que Javier Milei de cierta manera es un neoliberal, es importante recalcar que es más que eso, significativamente más que un neoliberal. ¿Por qué? Primero que nada, ¿qué tinados es un neoliberal? Un neoliberal es aquel que sigue una tendencia de pensamiento político, de corrientes de política pública que apelan a la primacía del mercado, a la privatización, a que el Estado debe de parecerse cada vez más al mercado. Un ejemplo puede ser el hecho de que las becas vayan hacia niños con mejores calificaciones, se les está premiando de esta forma, en vez de tratar de resarcir las carencias que puede tener un niño en alguna condición de vulnerabilidad. En ese sentido, el Estado puede parecerse más al mercado. Y Javier Milei, pues también tiene una visión macroeconómica muy neoliberal, tiene una formación muy neoliberal, en el sentido de que, pues él piensa de la manera en la que pensaban, más o menos, los macroeconomistas neoliberales como Lucas o Milton Friedman allá en su auge. Esto lo podemos comprobar en algunos de sus libros, por ejemplo, el que publicó tras convertirse en diputado, me parece que se llama El Camino de la Libertad. También en el Pandenomics, que bueno, de hecho, este libro de Pandenomics fue significativamente plagiado. Javier Milei se robó texto de otros artículos sin citar y copiado y pegado. Bueno, Javier Milei pues sí, aquí expone una formación técnica neoliberal, una visión neoliberal. También, por ejemplo, esto lo exhibe cuando se le cuestiona acerca de cómo ve la democracia e invoca el teorema de la imposibilidad de Arrow. Y no es tema de este video, lo podemos explicar en otro, pero pues Javier Milei exhibe efectivamente una formación neoliberal y por supuesto una afinidad muy notable con los neoliberales. Sin embargo, mucha gente no se quiere dar cuenta de que Javier Milei pues no es un neoliberal ni un fascista, es algo nuevo. Javier Milei es un anarcocapitalista. Yo estoy seguro de que esta gente son los enemigos del futuro. Yo lo venía diciendo desde hace años, yo me vengo preparando desde años, porque sabía que estos iban a ser los enemigos del futuro. Y el futuro pues ya nos alcanzó y estamos en un presente en el que estos anarcocapitalistas van ganando fuerza. Estas ideas anarcocapitalistas van mucho más allá de querer que el Estado se parezca al mercado, de querer privatizar funciones y empresas gubernamentales. El anarcocapitalista va a tratar de abolir el Estado. Javier Milei lo ha dicho, él no ha dejado de ser un anarcocapitalista. Él considera que el mundo debe regirse completamente por las normas del mercado. Y ahora bien, cabe decir que este mundo dominado por el mercado enteramente entra en perfecta confluencia con los neoreaccionarios estadounidenses de Silicon Valley, entre los cuales se puede acusar a Elon Musk, que es parte de este neoreaccionarismo, pues algunos de sus cercanos, como Curtis Yarvin, mejor conocido como Mencius Moldbug, y Peter Thiel, son neoreaccionarios. En particular, Peter Thiel fue socio de Elon Musk. Entonces estamos viendo la preconfiguración de un experimento neoreaccionario, porque este neoreaccionarismo es heredero del anarcocapitalismo de Rothbard y de Hoppe. Proponen una privatización total, una privatización que pasa además
por privatizar al Estado mismo, la función jurisdiccional, la función del monopolio de la violencia, privatizarla para un rey o un CEO. Bien, Javier Milei no ha mencionado esto, no ha mencionado una especie de neofeudalismo, pero se le acerca con esta propuesta de privatizar las calles. Javier Milei no es un fascista, eso quedó en el pasado, pero por medio de las propuestas anarcocapitalistas y en confluencia con las ideas neoreaccionarias, Javier Milei puede darnos algo mucho peor que lo que ocurrió hace 80 años. Ahora, ya hemos dicho en qué se equivoca la izquierda, en cómo no terminan de dimensionar qué clase de personaje es Javier Milei. Por ejemplo, esta también la Elena Yasnaya Gil, pues dice, no, él no es anarquista, él ama al Estado porque lo quiere como Estado policial. Eso no es entender lo que es Javier Milei. En absoluto, exhibe una clara falta de comprensión. La señora pues es una lingüista muy notable, pero en un artículo en el que lo critica, pues falla completamente en entender qué clase de persona es Javier Milei. Ahora bien, la derecha pues lo ve como una especie de salvador. No todos. Hay una derecha liberal muy bien pensante que piensa que Javier Milei va a fracasar. Jesús Silva Herzog hijo hizo una columna para Latinos y dice, bueno, es que mi problema con Milei no es su ideología libertaria, es su personalidad. Pero el problema secundario es la personalidad, el problema es su ideología libertaria, señor Jesús Silva Herzog. ¿No entiende usted a qué clase de lugares puede llevar Javier Milei a su pueblo por medio de ese barbarismo que es el anarcocapitalismo? No lo entiende. Piensa que el mayor de los problemas es que Javier Milei esté loco. Y no lo es. Por otro lado, pues hay gente que, ignorando que está loco, que es un bárbaro, piensa que Javier Milei es un salvador. Agustín Laje, por ejemplo, al querer construir esta nueva derecha, pues nos vende una nueva derecha que va a recuperar la libertad y la tradición. La libertad, por supuesto, en un sentido negativo. La libertad de mercado. Y Agustín Laje pues no quiere entender, no quiere aceptar que el mercado y la tradición, la conservación, son completamente irreconciliables. Vean los efectos de Estados Unidos y de Inglaterra. Vean los efectos de su hegemonía en la historia. El mundo no es libertario conservador, porque bajo esos principios, más o menos, esas naciones han sido fundadas. Es parte de una especie de mito fundacional. Estados Unidos como tierra de la libertad, Inglaterra como una precursora, con esta tradición de los Whigs, de los Tories. Pero pues el efecto de esa hegemonía es la modernidad contemporánea de lo que conocemos como Occidente. Quizás en otras partes del mundo como Asia o África no sea así, pero en América y en Europa, y por supuesto también Oceanía, es manifiesto el efecto que ha tenido la hegemonía de un supuesto liberalismo conservador. Y Javier Milei y esta nueva derecha pues es una degeneración de esos planteamientos. Son personas completamente anglófilas que de cierta manera hacen este replanteamiento de la propuesta de libertad y conservadurismo.
libertad de mercado, libertad anarcocapitalista, ya no en un sentido de capitalismo incipiente, no, un capitalismo conservador, anarcocapitalista, tradicional. La historia ha demostrado que eso es imposible de sostenerse. Por su propio peso cayó el, el conservadurismo capitalista de libre mercado. Sufrió un revés cultural irreparable en el siglo XX. Y no solo desde 1968, venía desde antes, venía desde los tiempos en los que el orden de mercado liberal, fundamentalista, por así llamarlo, se cae con la Primera Guerra Mundial. Incluso un poco desde antes, ¿no? Pero ese sí es un parteaguas notable que se ignora muchas veces porque lo opaca lo que ocurrió en 1968 y por aquellos años. Javier Milei pues no es un conservador, no tiene ni siquiera esos ánimos. Por ejemplo, respecto a lo que Agustín Laje llama la ideología de género, pues Javier Milei lo ha dicho bien claro. Su problema no es que la gente se perciba como quiera. Eso es completamente congruente con sus ideas liberales de autodeterminación, de libertad individual, que una persona pues pueda hacer lo que quiera hacer, que un hombre quiera ser mujer, que una mujer quiera ser hombre, e incluso, pues si el mismo Javier Milei lo ha dicho, que si un hombre se quiere identificar como un animal, que es un asunto completamente distinto de la ideología de género, pues él puede hacerlo. Nada más que el problema de Javier Milei es que en tiempos actuales, muchas veces en algunos países como en Estados Unidos, esta clase de planteamientos, esta clase de prácticas son respaldadas y financiadas por el Estado. En el caso de prácticas, pues que el Estado financie transiciones. Javier Milei no quiere eso, porque su problema es con el Estado, no es con la persona trans en absoluto. Respecto a la educación, pues como es educación pública, estatal, ese es el problema de Javier Milei. Si fuera privado nada más, pues él no tendría ningún problema, eso es evidente. Y es completamente congruente con sus planteamientos ultraliberales. No sé cómo le va a hacer el señor Agustín Laje para mantener sus ideas. Vamos a ver qué ocurre. Es evidente que para Argentina viene un periodo muy notable de degeneración social y cultural y por supuesto económica con las prácticas que va a hacer este Javier Milei, que además pues básicamente está experimentando ahí en Sudamérica para una posible expansión de un proyecto anarcocapitalista y neoreaccionario. Si no se quiere entender eso, si no se quiere entender desde la derecha que Javier Milei no es ningún salvador, no es ningún conservador, pues también ellos están perdidísimos y se van a caer por su propio peso, porque la gente se va a dar cuenta de las mentiras, no solamente que han dicho, sino las mentiras que son. Y pues él sabe a quién le estoy hablando. No se puede ser conservador y anarcocapitalista a la vez. Es una contradicción hasta biológica.